Bienvenidos a una nueva edición estelar de Mundo Cristiano. Como siempre, es un placer acompañarles. Mi nombre es Angie Zamora. Hoy con un programa muy variado, así que le voy a presentar los titulares. El intento de asesinato del expresidente Trump dio vuelta al mundo, generando indignación, pero también fortaleciendo su campaña. Argentina se convierte en el primer país sudamericano en catalogar a Hamas como un grupo terrorista. Y Mundo Cristiano viajó a la frontera sur de Costa Rica para conocer qué ha pasado con los ministerios que ayudaban a los migrantes y nos topamos con varias sorpresas. Le contamos de esto y mucho más en esta edición estelar de Mundo Cristiano. Como lo veíamos en titulares, el mundo entero vio con gran preocupación cómo un joven intentó asesinar al expresidente Donald Trump durante un mitin en Pensilvania. Esto generó indignación y preocupación general, tanto de presidentes como de líderes de la iglesia. El incidente se ha reproducido millones de veces desde diferentes ángulos. Primero, las detonaciones. El expresidente Trump se coloca su mano en el oído y hay sangre. Ha sido alcanzado por una bala en su oreja. Luego se tumba al suelo rodeado por el servicio secreto. Y luego la imagen que quedará para la historia. Trump se levanta con sangre en el rostro, el puño al aire y gritando ¡Belén! Tras sobrevivir, Trump tiene muy claro quién le permitió salir ileso. Gracias a todos por sus pensamientos y oraciones de ayer, ya que solo fue Dios quien evitó que sucediera lo impensable. No temeremos, sino que mantendremos firmes en nuestra fe y desafiantes ante la maldad. Un ex jefe de bomberos, Cory Cooperatore, que asistía al mitin con su familia, fue asesinado. Otros 2 partidarios de Trump también resultaron gravemente heridos. Y el pistolero fue eliminado por francotiradores del servicio secreto. De los líderes cristianos, el evangelista Franklin Graham publica una foto de Trump con sangre en su rostro y de rodillas diciendo: gracias a Dios que el expresidente está vivo. Nuestras oraciones están con nosotros heridos y la familia del que fue asesinado. El pastor argentino Dante Gebel en mayúscula dijo: así no, definitivamente este no es el camino, totalmente repudiable. Y pidió oración por los gobernantes y candidatos. El cantante Marco Yaroy se sumó a la denuncia y añadió: cuando Dios tiene un plan y un propósito con alguien, y el mismo infierno lo impedirá. La violencia política es maldad pura. Cada mensaje de violencia política y retórica debe ser repudiado y reprendido por la comunidad cristiana, en el poderoso nombre de Jesús. El intento de asesinato del expresidente Trump demuestra que estamos viviendo posiblemente en una de las horas más oscuras de la historia estadounidense. Dicho esto, oramos a Dios por un manto de protección sobre el expresidente Trump y oramos para que Dios proteja también al presidente Joe Biden mientras continúa la campaña electoral 2024. Después de un fin de semana dramático y tumultuoso, los republicanos se reunieron en Milwaukee para la Convención Nacional Republicana, donde el expresidente Donald Trump recibió oficialmente la nominación del partido para presidente, después de asegurar los votos de delegados necesarios el lunes. Y seguimos hablando del expresidente Donald Trump porque Facebook levantó las restricciones impuestas al expresidente de Estados Unidos después del ataque del 6 de enero al Capitolio, colocando al expresidente en igualdad de condiciones en la plataforma con el presidente Joe Biden apenas unos días antes de la Convención Nacional Republicana. El gigante de las redes sociales había prohibido inicialmente al expresidente utilizar sus plataformas en 2021 después de que sus partidarios irrumpieran en el Capitolio. Meta, la empresa matriz de Facebook, levantó esa prohibición el año pasado, pero anunció que Trump estaría sujeto a medidas de seguridad como penas de suspensiones más severas si las publicaciones violaban sus estándares. El viernes, Meta dijo que las sanciones impuestas a la cuenta de Trump no tuvieron que implementarse. Facebook, el sitio de redes sociales más grande del mundo, había sido a la vez una herramienta publicitaria y un lugar crucial para conseguir donaciones de partidarios para las campañas anteriores de Trump. Y en una victoria importante para Donald Trump, la jueza federal que maneja el caso de documentos clasificados contra el expresidente en Florida desestimó el caso citando preocupaciones sobre el nombramiento del fiscal especial.
El caso alguna vez fue visto como la amenaza legal más importante contra Trump, pero la jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon concedió la moción de defensa para desestimarlo el lunes. Los abogados de Trump habían argumentado que el fiscal especial Jack Smith fue designado ilícitamente con base en la cláusula de nombramientos de la Constitución y que por lo tanto su oficina fue financiada indebidamente por el Departamento de Justicia. La jueza Cannon estuvo de acuerdo y escribió en su fallo que esencialmente depende del Poder Legislativo designar funcionarios como los fiscales especiales. Según se informa, Jack Smith planea apelar la sentencia y el caso probablemente se postergaría hasta después de las elecciones. Argentina se convirtió en el primer país de Sudamérica que designa a Hamás como organización terrorista y ordenó el congelamiento de los activos financieros del grupo palestino. A través de un comunicado oficial por parte de la oficina del presidente de la República Argentina, se hizo público una vez más el apoyo de Javier Milei a Israel, al declarar el grupo Hamás como organización terrorista internacional, que mató a unas 1.200 personas y tomó a otras 250 como rehenes, en el ataque más letal en los 76 años de historia de Israel. Mi apoyo a Israel contra los ataques del grupo terrorista Hamas, mi solidaridad para con Israel y defender su legítimo derecho a la defensa y para seguir profundizando nuestros lazos comerciales y sobre todo de tanto afecto. La declaración también mencionó los estrechos vínculos de Hamás con Irán, al que Argentina culpa de 2 letales ataques militantes en sitios judíos en el país. Milei expresó en el comunicado el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son y agregó que es la primera vez que existe la voluntad política de hacerlo. Los anteriores gobiernos peronistas de izquierda en Argentina, hogar de la comunidad judía más grande de América Latina, han mantenido vínculos amistosos con Israel, pero también han expresado su apoyo a la creación de un Estado palestino. En su primera visita de Estado como presidente a principios de este año, Milei voló a Jerusalén en una muestra de apoyo al gobierno israelí y prometió trasladar la embajada de su nación a la disputada capital. Desde que asumió el cargo en diciembre, el presidente argentino se ha distinguido incluso de los aliados más cercanos del Estado judío, por su apoyo abierto al primer ministro Benjamín Netanyahu. Un grupo de pastores venezolanos se reunieron con el candidato a la presidencia Edmundo González, quien es el principal opositor del actual presidente Nicolás Maduro. El objetivo de esta reunión era orar por el candidato y dejar un mensaje claro. No es cierto que los evangélicos apoyan a Maduro en su campaña a la presidencia. Hoy conversamos con el pastor Alejandro Orozco, quien presidió esta reunión y nos atiende desde Venezuela. Pastor, primero que todo, bienvenido a Mundo Cristiano. Gracias por acompañarnos. Y, pastor, ustedes se reunieron con el candidato Edmundo González. ¿Y cuál es el mensaje o mensajes puntuales que ustedes dan en esta reunión? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mira, como estábamos hablando, los hechos noticiosos que llegan fuera del país acerca de la actitud y la conducta de la Iglesia Cristiana Evangélica Nacional es toda que ellos están apoyando totalmente a Nicolás Maduro y eso no es cierto. Tenemos que recordar que en Venezuela existe un bloqueo comunicacional, que todos los principales medios de comunicación han sido adquiridos, han sido comprados o han sido silenciados de paso. Claro. Entonces, toda la narrativa, incluso de las agencias internacionales, aquí nos bloquearon CNN por cable, aquí cualquier agencia noticiosa que diga cualquier línea comunicacional distinta a la del régimen es expulsada o es silenciada. Entonces, entiendo que muchos en el exterior piensen que la iglesia cristiana en el país tiene una actitud y eso no es así. Entonces, la conducta interna del pueblo cristiano evangélico es totalmente proporcional a la conducta de la población venezolana. Si quieres hacer una torta de cuáles son las inclinaciones al voto, mira, es la misma inclinación que tiene la sociedad venezolana. No sé si es un 80-20, yo no sé si es un 50-30, yo no sé cuántos puntos está Edmundo por encima de Maduro, pero esa misma proporción se mantiene dentro de la iglesia evangélica, lo cual indica que una gran mayoría de los cristianos evangélicos dentro de Venezuela queremos un cambio político, queremos salir de la dictadura y queremos entrar en un sistema de libertades y de alternabilidad política. Claro, por supuesto. Pastor, ¿quiénes integraron este grupo? Correcto.
Mira, primero que nada, ¿no? Hablar en las instituciones evangélicas siempre es complicado, porque al contrario de la Iglesia Católica, que tiene una estructura definida, dentro de la Iglesia Evangélica, como saben y como sabemos, tenemos diferentes denominaciones y hay organizaciones que han intentado llenar ese vacío. Existe el Consejo Evangélico, existe Unicristiana, existe la Confederación Bautista, existen los pentecostales, hay muchísimas líneas. Entonces, nosotros somos un grupo de ministros, de pastores, tenemos profesores universitarios, tenemos concejales, tenemos líderes políticos. Estamos a días de las elecciones, pastor. ¿Qué mensaje le daría a los venezolanos y en qué dirección deberíamos orar ante estas elecciones? Bueno, mira, hablar de democracia en este momento en Venezuela es un tema de fe. Es un tema de tener fe en hacer lo correcto. Alguien me dice, pero es que no hemos tenido éxito. ¿Por qué sigues creyendo en la democracia? Mira, es lo mismo que cualquier pastor. ¿Por qué sigues creyendo en Cristo? ¿Por qué sigues predicando de la sangre de Cristo? ¿Por qué sigues predicando de la santidad si hay tanto pecador? Entonces, como decía el mismo Cristo, donde hace falta el Hijo del Hombre es donde están los enfermos. Entonces, así como nosotros como ministros nos metemos hacia las comunidades, nos metemos en nuestra sociedad, en nuestras ciudades, mientras más sobreabunda el pecado, más tiene que sobreabundar la gracia. Claro. Entonces, no desfallezcamos ninguno de nosotros en que podemos vivir una vida de libertades, una vida de democracia. Que hemos fracasado en conseguir democracia, pues eso significa que tenemos que seguirlo intentando. Yo estoy convencido que el sistema político establecido por Dios, tanto por el sustento en el derecho escrito, tanto por la independencia judicial, tanto por la rendición de cuentas, por muchos aspectos que los hemos estudiado y los podemos explicar con detalle, es la democracia. Estamos convencidos de que el reino de Dios, al contrario de lo que muchos evangélicos venezolanos piensan, que Dios es autoritario o que Dios es tirano, no, señor. No, señores. El reino de los cielos, el reino de Dios, es un sistema democrático, es un sistema que respeta la vida, es un sistema que respeta la independencia judicial. Y nosotros como cristianos, aunque tengamos diferentes y estemos en todo el espectro político, nosotros tenemos que tener un firme compromiso con la democracia, con los valores democráticos, y en este momento los venezolanos tenemos que tener un firme compromiso con la reconstrucción de la república. Y nosotros tenemos, si creemos en lo correcto, si creemos en la justicia, creemos en la libertad, creemos que el trono de Dios se sustenta sobre el derecho y sobre la justicia. Y por eso tenemos que seguir firmemente hacia la reconstrucción de la República Democrática en Venezuela. Así es, completamente de acuerdo, pastor. Vamos a estar atentos con lo que sucede en Venezuela y, por supuesto, orando para que Dios tenga el control de absolutamente todo. Pastor, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros. Bueno, hacemos una pequeña pausa, pero usted no se despegue, que ya volvemos con mucho más. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias, porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias, porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Gracias por continuar con más de Mundo Cristiano. Y nada que se haga en nombre de Dios en vano. Así lo demuestra un grupo de personas que por amor al prójimo decidieron ayudar a los migrantes que cruzaban la frontera entre Panamá y Costa Rica en estado de crisis. Luego de pasar por el Darién, 2 años después de hacer un reportaje allá, Mundo Cristiano fue a visitarlos y conocer los impresionantes testimonios de lo que ha sido a través de sus manos. Las decisiones políticas para detener el problema de la migración vienen y van. Y esas políticas apenas solo logran retrasar el camino de quienes buscan una vida mejor en el norte del continente, pero no solucionan una crisis que lleva ya años. Pero hay personas que van más allá de las políticas y buscan dejar una marca en lo eterno. En Mundo Cristiano conocimos el caso de 2 personas
que desde el comienzo de la crisis se determinaron a marcar la vida de los migrantes con algo más que comida o dinero. Ellos son Jafet y Lucy. En ese entonces vimos cómo ayudaron a diferentes familias a través de sus ministerios. Una de esas familias fue la de Raúl Derce, quien salió de Venezuela con su familia arriesgando sus vidas. Nosotros estábamos acampando en la orilla del río y el río creció y se llevó la carpa, nos dio fue chance apenas de agarrar a los niños y subir a una parte alta donde no llegaba el río y el río se llevó todas las carpas. Éramos muchísimas personas y el río arrastró gente que estaba durmiendo porque el río creció de noche y arrastró gente que estaban durmiendo con sus carpas. Y en la mañana conseguimos gente ahogada por el camino, ya el río había bajado. Yo me resbalaba cada vez. Y mi mamá puro se caía. Sí. Y mi papá bajando despacio. Y yo puro resbalándome. A Hecho se le quedaban los zapatos pegados en el barro, con mano de caer. Y yo flotando en las olas que el río era fuerte, me alzaba a mí, alzaba a Icha. No alzaba a mi papá porque mi papá pesaba mucho en las olas. En ese entonces, uno de sus pequeños estaba muy enfermo tras pasar las duras condiciones del Darién y Lucy, apoyada por el ministerio de Jafet, les brindó hospedaje y alimento mientras lograban recuperarse para continuar su camino. También conocimos a Yogenis, quien viajó de Cuba a Surinam y de ahí emprendió su caminata a Estados Unidos. Todos saben los motivos por qué salimos de Cuba. En Cuba no hay derechos humanos, en Cuba no hay libertad de expresión. Pero en Costa Rica le quedaba poco dinero y Lucy le ofreció la oportunidad de trabajar para costearse lo que faltaba de camino a Estados Unidos. 3 años después de visitar la zona, regresamos para conocer cómo estos ministerios se han adaptado a las nuevas políticas de migración. Lo primero que vimos es que su corazón sigue siendo el mismo. Los migrantes están hambrientos de algo. Uno, de que ellos quieren superarse, quieren una mejor vida y quieren todo lo que tiene que ver con la parte material y eso, ellos quieren algo mejor para ellos y para sus hijos. Pero también en la parte espiritual muchos de ellos van con una necesidad. Aunque las políticas para atender migrantes ha cambiado en Costa Rica, ellos buscan la manera de seguir extendiendo las manos a los migrantes a como pueden. Yo hice mi solicitud al CATEN para entrar como capellana, apelando de que ellos como migrantes, uno de sus derechos que ellos tienen es velar por su salud espiritual. Entonces, acogiéndome a ese derecho de ellos, estoy haciendo esta petición para entrar a trabajar al CATEN, ya que nuestro máximo interés es hablarles a ellos de Cristo. 3 años después, Lucy Nájera nos cuenta las decenas de testimonios de las personas a quienes su ayuda les ha cambiado la vida. Como Yogenis, quien hoy sirve a Dios en los Estados Unidos. Mundo Cristiano tuvo la oportunidad de conversar con él y nos contó que recuerda con mucho cariño la ayuda que recibió en ese momento. Creo que Lucy rompió el molde. Pero ella, recuerdo que una vez, ya yo me iba allá, le dije, Lucy, ya me voy. Y ella anteriormente tenía una clientela de unos dulces que hacías arroz con leche y tenía ya una clientela ya no se dedicaba a eso, pero ella sí tenía esa clientela. Y yo no tenía un centavo como apenas para la materia prima. Y ella me dijo, cómprate la materia prima. Incluso me ayudó. Ella preparó, elaboró el arroz con leche y me ayudó a venderlo todo. Y eso le fue de gran ayuda para llegar a Estados Unidos. Hoy junto con su esposa encontraron una iglesia donde han podido involucrarse para compartir el mensaje de Dios y dar de lo que han recibido. Y a mí me impresionó mucho cuando yo le dije, ¿necesitas algo? Me dice, sí, una Biblia. Eso fue su respuesta y yo gracias a Dios que pude decirle, tengo la Biblia para ti. Sentimos de parte de Dios, lo que hacíamos en Cuba era visitar, siempre lo hicimos, visitar y evangelizar. Esa era la pasión que nosotros teníamos y servir. Y entonces le planteamos al pastor que queríamos hacer esto y nos involucramos
en el Ministerio de Visitación a los Enfermos, yendo a los hospitales aquí. También tuvimos la oportunidad de conocer cómo se encontraba Raúl y su familia. Luego de ser atendidos en Costa Rica, pudieron continuar su camino a Canadá, donde hoy toda la familia, gracias a Dios, se encuentran en regla con migración, viviendo una vida digna. Estamos, saludos desde acá, estamos en Canadá, agradecidos con ustedes, que Dios los bendiga. Estas familias agradecen tanto a Lucy como a Jafet por ser ejemplo del amor de Dios en sus vidas y aseguran que nunca olvidarán lo que hicieron por ellos. Si nosotros podemos ayudar a que la semilla que han sembrado en otros países como en Colombia o en Panamá, personas que han sembrado el Evangelio, y nosotros podemos ayudar a regar un poquito de esa semilla para que ellos puedan seguir y sepan que hay personas dentro del cuerpo de Cristo que piensan en ellos y oran por ellos y pueden estar pendientes en esa parte con ellos. Creo que eso es lo que nos mantiene motivados a ser parte de ese cuerpo de la iglesia. Sin importar las posiciones políticas, leyes o recursos disponibles, estos guerreros se sostienen de la palabra de Dios para seguir haciendo lo que hacen, entendiendo que es algo que Dios lo demanda. El que dice en Mateo 25:41, cuando dice: luego dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, como forastero o necesitado de ropa, o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Y Polonia rechazó una ley que buscaba ampliar el aborto. Conversamos de esto al volver de la pausa. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Y seguimos con más y nos vamos para Europa porque el primer ministro polaco Donald Tusk y su gobierno de coalición centrista sufrieron una amarga derrota en el Parlamento, donde se rechazó la legislación que habría suavizado la estricta ley antiaborto. Polonia, tradicionalmente católico, tiene una de las legislaciones más restrictivas del mundo sobre este tema y actualmente solo se permite interrumpir un embarazo si existe un peligro claro para la vida de la madre o si el embarazo es consecuencia de una violación o incesto. El partido de Donald planteó la legislación del aborto hasta la semana 12 de gestación como una de sus principales promesas electorales y quería también despenalizar la ayuda a cualquier persona que participara en un aborto, por lo que interrumpir el embarazo seguirá estando castigado con penas de hasta 3 años de cárcel. El presidente polaco, quien es un defensor de la vida, anunció que vetaría cualquier ley que liberalizase el aborto o quieran poner las penas. La votación fue de 18 a 215 votos con 2 abstenciones para rechazar el proyecto de liberalización. Nuestra voz será una voz eterna, porque siempre defenderemos a los no nacidos, incluso si se aprueban estas leyes criminales y asesinas. La voz de la comunidad provida seguirá alzándose con mucha fuerza y defenderá a los no nacidos. Y en respuesta a una nueva ley antipadres y pro-LGBTQ, el empresario multimillonario Elon Musk anunció que abandonará California y trasladará sus negocios, conocidos anteriormente como Twitter y SpaceX, fuera del estado. En su lugar se instalarán en Texas y dijo que X se mudará a Austin y SpaceX se mudará a Starbase. El primer tuit de Musk decía: el Estado les quitará a sus hijos en California, por lo que Musk declaró: esta es la gota que colmó el vaso. Debido a esta ley y a otras muchas que la precedieron, que atacaban tanto a familias como a empresas, SpaceX trasladará ahora su sede de Hampton, California, a Starbase, Texas. Hace un año le dejé claro al gobernador Newsom que leyes de esta naturaleza obligarían
obligarían a las familias y a las empresas a abandonar California para proteger a sus hijos. Como hemos informado aquí en Mundo Cristiano, los defensores de la familia están indignados por una ley de California que obliga a las escuelas a engañar a los padres, diciéndoles básicamente a los maestros y administradores que oculten la verdad sobre las solicitudes de los niños de cambiar su identidad de género. Y la Feria Internacional del Libro, que se realizó en Bogotá, Colombia, tuvo invitados nacionales e internacionales provenientes de 25 países, lográndose posicionar como un epicentro de la industria editorial latinoamericana y donde grandes editoriales cristianas pudieron ser parte de este excelente tiempo. Por estos días se llevó a cabo la edición número 36 de la Feria Internacional del Libro en Bogotá, Colombia, evento que tuvo a Brasil como país invitado de honor. La Filbo invitó a escritores, editores, distribuidores, libreros, traductores y otros actores de la cadena del libro a reflexionar e imaginar el futuro de la industria editorial, y la literatura cristiana no fue la excepción, la cual sigue trabajando para poder llevar un mensaje con sentido y propósito. La labor bíblica es una labor que la hacemos pensando en el reino de Dios, en llevar la palabra. Hemos visto la mano de Dios, porque siempre hemos creído que dependemos de Él. No podemos tampoco desconocer el gran aporte que ha hecho la Fraternidad, Sociedades Bíblicas Unidas, la cual pertenecemos, en ayudarnos durante todo el tiempo, desde 1974 que se constituyó la Sociedad Bíblica Colombiana, para que la misión nuestra se pueda desarrollar con libertad, con alegría y con éxito, por decirlo de alguna forma. Y lo mejor es que muchas personas, pero muchísimas, millones diría yo, les ha llegado la Biblia por el trabajo de producción, de difusión de la palabra de Dios. La Sociedad Bíblica Colombiana continúa trabajando para que llegue el día en que cada colombiano pueda tener acceso a la palabra de Dios en su propia lengua y medio de elección. Bueno, viene un tiempo en el cual tenemos que crecer. Ustedes saben que el mundo de hoy en día, el mundo editorial, tiene cambios y presenta retos, ¿no? El hecho de que muchas personas hoy ya el libro no lo leen, sino la lectura digital, medios digitales, hace que eso nos presente un desafío al cual debemos nosotros enfrentarnos y salir adelante. La palabra de Dios siempre será la misma, porque se ha presentado en tradición oral, en tablas de piedra, en rollos, en papiro, en libros. Ahora tenemos ese desafío, pero creemos que todavía en Colombia hay mucho espacio para publicar la Biblia en papel. Mucha gente todavía está dispuesta a adquirirla. Y es que la Biblia es una obra de arte dada por Dios. Por esta razón, la literatura cristiana seguirá creciendo. Desde Colombia, Mundo Cristiano, Angélica Pacheco. Y llegamos al final de esta edición. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios le bendiga.